Hey, ¿qué pasa, hipotes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café Con. Recién les acabo de subir una historia en Instagram para todos los seguidores y me comentaron de que invitar a personas que están involucradas en la política. Y varios me estaban comentando de que invitara a Felisa Cristales. Y era una persona que yo ya hace mucho tiempo tenía muchas ganas de entrevistarla, como le comentaba. Y qué bueno que se ha dado esta entrevista y hoy vamos a conocer un poquito más de ella para quien no la conoce. Bienvenida, Felisa, ¿cómo ha estado? Hola, Dan, pues gracias. Aquí trabajando ya en tiempo de campaña y qué bueno escuchar que tus fans, que tus seguidores están preguntando por personas que están involucradas en política. Eso me encanta un montón porque quiere decir que usted está pensando en por quién votar, está queriendo tomar una decisión analizada. Bueno, siento que, como le platicaba, hay muchas personas que actualmente no conocen acerca de quiénes van de candidato o de repente no están muy interesados, pero las personas que están pendientes para las próximas elecciones o que están interesados en votar, siempre les gusta conocer acerca de los perfiles y todo esto. ¿Cómo es actualmente la decisión que usted toma para volver a correr en unas elecciones? Me llama la atención y quizás vamos a arrancar con esa pregunta. ¿En qué momento toma la decisión de volver a intentarlo en la política actualmente? Fíjate que en realidad volver a acostumbrarse no es fácil. Volver a decidirse menos, porque uno ya está tranquilo en su casa, ya está cómodo y de repente pues que aparece la oportunidad. Y yo había analizado varias oportunidades anteriormente y no estaba contenta con ninguna. Bueno, y que no estaba contenta con ninguna y que no creo que hayan estado contentos con darme la oportunidad a mí, porque tú sabes que yo soy bastante sincera a la hora de dar mis opiniones. O sea, yo si algo está bien, ya sea de mi partido o de otros partidos, yo lo digo. Y si algo está mal, pues también lo digo. Entonces esa característica hace que no cualquier partido quiera darme la oportunidad. Cuando el presidente del PCN me citó y me pidió que nos reuniéramos, lo primero que me dijo y que me aclaró fue que él iba a respetar mis opiniones siempre. Okay. Si estuviera en contra, si estuviera a favor de lo que sea. Eso es muy importante. Él iba a dejarme esa libertad. Y si tú puedes ver, fíjate, yo en ese momento dije, ay, así dicen, pero después. Porque yo me acuerdo que cuando yo iba en la campaña con Arena en el 2018, a mí la gente me llamaba a las entrevistas y me preguntaba, ¿usted va a estar en favor de las iniciativas aunque no vengan de su partido? Y yo dije sí, siempre dije sí, y yo lo cumplí, pero a la hora de las horas, por eso me dejaron sin poder reelegirme. Entonces sí. Cuando a mí me lo ofrecieron, yo dije, así dicen, pero después se ponen con otros términos. Están en otras, pero realmente analizando a todos los diputados que han sido del PCN, que posiblemente la mayoría de los que nos están viendo nunca se han fijado en esos diputados, porque son señores, es un partido de gente bastante mayor. Pero entre ellos nunca han votado juntos. O sea, unos han votado de un modo y otros han votado de otro. Toman sus propias decisiones. Toman sus propias decisiones. No es un partido que los obligue a que todos tienen, precisamente por la característica quizás que todos son señores y nadie le gusta que le digan qué hacer. Entonces, esa peculiaridad del PCN fue la que dije, bueno, pues así sí puede hacer que sí me funcione una candidatura basada en votar a criterio por las cosas que son buenas para El Salvador y discutir y analizar las cosas que necesitan un análisis, porque eso es una característica muy importante. Cualquier propuesta que llegue a la Asamblea no es para que automáticamente usted diga sí o no. Tiene que analizarla previamente. Hay comisiones para analizar. Tú puedes llamar expertos en los temas para que te den su opinión y analizar cada tema. Y no tomar una decisión a la ligera. Porque al final, igual, que siento que el tema de analizar o de repente ver más a fondo la propuesta es parte de la labor como diputado. Es la labor como diputado. Y aparte de eso, tú lo enriqueces. El objetivo no es decir, no, lo voy a rechazar. El objetivo es, ya, ok, aquí por ponerte un ejemplo, yo trabajé en la ley de personas con discapacidad. Fue una ley que empezamos desde cero, que hoy es ley de la República. Y pues obviamente para hablar de personas con discapacidad tú tienes que escuchar personas con discapacidad. Pasamos alrededor de un año con la mesa técnica para personas con discapacidad, que era una mesa que ya venía conformada de otras instituciones, para lograr plasmar lo que realmente las personas con discapacidad necesitan. Por ponerte un ejemplo,
Llega una persona sorda y dice, es que usted no sabe, te dice, que cuando uno se enferma, refiriéndose a las personas sordas, y van a donde el doctor, uno no escucha lo que tiene. O si usted va a un juicio y lo están acusando, uno no escucha lo que están diciendo de uno. ¿Me explico? Sí, sí. Son situaciones bien sensibles que si uno no tiene esa ventana para escuchar a la población, que al final son los dueños de las leyes, no hay manera de que uno lo sepa. Así sucede con muchísimas leyes. Por eso la discusión, el ser ese enlace entre la gente que vota por uno y la Asamblea Legislativa es la tarea primordial del diputado. Y sobre todo es súper importante porque, bueno, por lo que me platica y lo que vi aquí en esto, es de que se tardaron un año en aprobar esta propuesta de ley. Entonces, normalmente no es que se va a tomar una decisión a la ligera, y si no se abordan los diferentes casos, no se hace acorde o se escapan detalles dentro de la ley. Detalles que son específicos para las personas que van a hacer uso de esa ley. Por ejemplo, una de mis propuestas actualmente es el representar al Departamento de la Libertad en temas de desarrollo local. Todos sabemos que el presidente Bukele está haciendo un gran trabajo en términos de desarrollar el país, y se siente, se ve, se percibe que hay un desarrollo económico mucho mayor que el que había antes. La seguridad, los turistas, las instalaciones, pues todo un programa de gobierno dedicado a promover el turismo afuera de nuestras fronteras. Pero en mi departamento, yo no sé de qué departamento seas tú. Yo soy de La Libertad. Tú sos de La Libertad. Pero aquí tú te puedes dar cuenta que el beneficio de toda esa inversión, de todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno y muchas instituciones juntas, del turismo, aquí a Santa Tecla no lo vemos. Se ve en la costa. Se va para algunos, como se focaliza en otros lugares y se pierde incluso a veces la posibilidad de invertir en lugares donde también se puede. Donde ya está súper caro, digamos. Es un rubro que hasta este momento está desarrollando a todos aquellos que ya estaban en el mar. Y si tú te vas al Departamento de la Libertad y comenzás a analizar municipio por municipio, hay muchísimo que desarrollar en nuestro departamento. En nuestro departamento hay municipios preciosos que no se han podido integrar en todo ese desarrollo turístico que hasta ahora ha permanecido desarrollando la costa. Aún si tú te vas a la costa, o sea, toda esa parte de Subsiri y el puerto, la gente tiene muchísimo que contarte y muchísimo que decirte, y hay muchas maneras en las que nuestra gente que lleva años trabajando alrededor del recurso, de todos los recursos que nos da el mar, puede ser mejor integrada y puede aprovechar mejor todo el esfuerzo del gobierno actual. Al final también es la voz de, pongámosle, en el caso usted va a correr por la libertad. Así es. La voz de un diputado de que se preocupe por la libertad y que vea más allá de, obviamente tenemos playas hermosas, tenemos mucho desarrollo ahí, pero hay muchos lugares que quedan a cierto punto incluso excluidos porque no se les da esa voz de llamar todavía un poco más. Y aún no se excluye en mi propuesta a la gente de la playa. Okay. Hay gente alrededor de la playa que se siente con ese temor de, y si aquí vienen grandes empresarios, yo cómo voy a hacer con mi negocito pequeñito, que yo aquí tengo, ponerle un comedor en la playa del Majahual. Ayer anduve por ahí escuchándolos, analizando cuáles son sus inquietudes. Tenés que entender que esa gente es mi votante. Y ellos, esa gente, los que están enfrente del mar, los vendedores ambulantes, sus preocupaciones son otras a las que están aquí en Santa Tecla, pero ellos también son mi votante. Y ellos también son un voto crítico y pensante. O sea, una peculiaridad de la libertad es que aquí la gente sale adelante, se esfuerza, aprovecha los recursos dentro de su municipio, pero es gente muy capaz. O sea, no es gente que simplemente va a ir y te va a votar.
Sino que analizan bien. Por mucho que unos sean de grandes negocios y otros sean de negocios familiares pequeños enfrente de la playa, todos son exactamente críticos a la hora de votar. Es un voto eminentemente pensante. Tú no podés llegar a donde esa señora que se ha defendido toda su vida, que vive de su negocio, que mantiene a sus hijos, que genera empleo, que tiene sus meseros, que tiene sus empleados, como tal vez sencillamente y no como un negocio grande, pero ella misma te está demostrando y está orgullosa y sabe que tiene la capacidad como para decidir lo mejor por quién votar. Esa es mi oportunidad, que la gente en la libertad sí analiza su voto. Yo sé que si yo les digo, miren, aquí hay problemas con el desarrollo, porque el desarrollo va más rápido que nosotros. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para integrar a la gente y que sea nuestra gente la que aproveche? Te voy a poner 2 ejemplos. Te voy a poner estos 2 ejemplos. El primero enfocado en la agricultura, porque resulta que aquí en La Libertad 15 municipios son agrícolas. Que aunque nosotros no tengamos en el mapa la agricultura, agricultura como a otro lado. Agricultura como, aquí no, es que aquí hay 15 municipios en los cuales su población vive de la agricultura, así que para un diputado del departamento de La Libertad no puede ser un tema irrelevante la agricultura. O sea, deberían de haber 10 diputados hablando de la agricultura porque nuestra gente aquí vive de la agricultura, una gran parte de la gente de La Libertad. Me imagino bastante que es parte de la labor también estudiar a los votantes y conocer un poquito más acerca de sus necesidades. Porque obviamente las necesidades que hay aquí en la ciudad, pongámosle en Santa Tecla, no van a ser las mismas que pueden encontrar en el área de La Libertad. Una de las cosas que me llama la atención es, ya personalmente hablándolo quizás, al final, ¿cómo toma la decisión de volver a la política? Obviamente, creo que tenemos ese precedente de que usted dijo, hasta aquí, ahorita, por el momento, y vuelve a tomar la decisión de ingresar. ¿Qué son las condiciones que usted siente que hacen falta dentro de la política actual? Yo creo que eso fue gran parte, el ver exactamente, pues yo creo que cuando uno está fuera, uno tiene como una visión más clara de lo que está, de lo que deberían hacer lo que están haciendo. Pero a mí la visión es bastante clara y si la gente me permite llegar al curul y vota por mí, que dicho sea de paso, voy a hacer este comercial, para votar por mí es muy importante que marque sobre la cara y que no vaya a marcar otra bandera porque eso anula el voto. Entonces tiene que ser marca sobre la cara. Pero esa oportunidad de que no hay gente que esté analizando, de que no hay gente en la asamblea que esté hablando de los problemas reales de La Libertad, que incluso da la impresión de que a los diputados no los conocen y los diputados tampoco conocen a sus representados, porque tanto diputados de unos partidos como de otros están enfrascados en qué hacer con respecto a lo que propone el presidente y no qué hacer con respecto a la gente por la que votan. Lo cual está bien, si el presidente aprueba una cosa buena, yo creo que todos los diputados, incluso los de oposición, tienen la obligación de apoyarlo y acompañarlo totalmente. Lo que no está bien es que omitan hacer su trabajo, que es representar a sus votantes. Que creo que, bueno, previo a la entrevista estábamos platicando un poquito acerca de que actualmente en las elecciones hay un desconocimiento incluso de las personas que van a correr como diputados o algunos que están como que decididos a votar por uno solo sin conocer a las demás participantes. Creo que como una persona o como un joven que va a votar en las próximas elecciones, es importante también conocer los rostros de todos y por lo menos analizar las propuestas, que es algo súper importante, porque al final los diputados son las personas quienes nos representan y toman las decisiones de país. Sí. Algo que le quería consultar es cómo una arquitecta termina en la política. ¿Por qué no optar por trabajar de su carrera y todo eso? ¿Cómo que toma la decisión? En principio, aclararte algo. No, yo no soy arquitecta. Okay. Yo sí tengo una empresa de arquitectura. Mi familia tiene una empresa de arquitectura de generaciones por generaciones porque es como el oficio familiar. Pero me involucro en eso todo el tiempo. Es algo que no debería yo de poner a un lado, que he puesto a un lado anteriormente por la política, y te confieso que
sale caro. Me imagino. Sale caro porque nosotros tenemos una serie de terrenos, porque hay propiedades que ya vienen de la familia y que cuando de repente te descuidas nos falta quien te lleva sorpresas. Y a mí en lo personal, en los años que yo estuve en la asamblea, el desconectarme, el desenfocarme, el perder contacto con lo que conforma mi empresa o la empresa de mi papá, sí me pasó la cuenta. Pero en realidad a mí la política me encanta y sé que puedo y sé dónde estuvo el error y sé que puedo manejar las dos cosas. No creas, mis hermanos me dicen lo mismo, me dicen, pero si tú traes tanto para eso, pero si sos tan buena diseñadora, pues mi hermano mayor me apoya muchísimo el tema del diseño arquitectónico. Okay. ¿Por qué te dedicas? ¿Por qué la política? ¿Por qué Esa no querés ser empresaria? Más... ¿Por qué? Y él me lo pregunta y me lo recrimina. Y más que es algo que, haciendo ahí una pequeña pausa, es algo que está súper en demanda actualmente aquí en el país y que está por el desarrollo que hay. Entonces es como, ¿por qué buena política? Sí, no, yo sé, pero quizás tiene que ver con el tema de que no hay diputados buenos que responden a lo que el presidente está proponiendo, pero no hay gente en política que sepa qué proponer y que sepa cómo llevarlo a cabo, y eso creo que yo sí lo sé, sí es una experiencia que yo ya tengo. ¿Es lo que usted busca en un diputado? Es lo que yo buscaría si yo fuera votante en este momento y es lo que yo ofrezco como diputado. El sí apoyar las cosas buenas del presidente, definitivamente, pero también hacer mi trabajo. Porque el único que puede hacer la tarea de representar a los salvadoreños en la Asamblea Legislativa es el diputado, no hay nadie más. El Ejecutivo ejecuta planes de gobierno. El judicial, pues son temas legales, es el órgano judicial, son los jueces. El legislativo es el que tiene la voz y el voto del pueblo, no hay otro. Si tú no tenés una voz, por ejemplo, si los tecleños no tenemos una voz, que estén constantemente poniendo el dedo en la llaga con el tema del tráfico vehicular aquí en Santa Tecla. Horrible. Si no tenemos puesto el dedo en la llaga con el tema de que nuestro municipio se desarrolle, debe desarrollarse, debe tener incluso más plusvalía, pero también deben de haber campos de desarrollo económico, urbano, para que la gente pueda equiparar ese tema con el alto precio de las casas que hay aquí en Santa. Actualmente está carísimo, lo cual son dos caras de una moneda, porque está el dueño de la casa que está feliz de que esté carísima y está la otra persona que le está costando pagarle, que posiblemente tiene que pensar en irse de Santa Tecla. Santa Tecla tiene que tener ingresos, fuentes de ingresos para las personas que vivimos en Santa Tecla. El Paseo del Carmen en algún momento fue una buena fuente de ingreso. El tema de que porque era de un partido o de otro no tiene que ser importante. Tenemos que aprender del desarrollo común. Del desarrollo común, aprender de la experiencia, que sí, que no, qué pasó, qué faltó. Faltó orden. Mucho orden. Faltó parqueo, porque aquí en Santa Tecla nos hacen falta el tema. Faltó un desarrollo ordenado. Pero todas las ciudades que crecen desordenadamente pasan por un tema, por desórdenes. Para eso están las leyes de desarrollo, para financiar el desarrollo, buscar una manera de financiarles el desarrollo a las personas que quieran incorporarse al nuevo desarrollo que está viendo El Salvador, para ordenar el desarrollo urbano de las ciudades. Eso tiene mucho que ver también con los temas de medio ambiente. Todo lo que hemos estado viendo en temas de medio ambiente, por ejemplo, en Nuevo Cuscatlán, tiene que ver con los ordenamientos y permisos. Y así una serie de puntos que son importantes a la hora de que las localidades desarrollen de acuerdo a lo que tienen. Tú no podés o no va a ser igual de interesante un tema de desarrollo urbano en Jayaque que en Santa Tecla. En Jayaque tenés que pensar en euroturismo, tenés que pensar que ahí hay unas fincas preciosas que podrían servir como una ruta del café, por ejemplo. Hay mucho más espacio incluso. Hay otros beneficios, hay otras cosas, otras oportunidades que aprovechar en la localidad en sí. Pero tenés que pensar en una ley que esté enfocada en desarrollar su localidad, porque si no nos va a seguir pasando lo mismo, que los municipios que tienen una pequeña población no van a ser de interés para los grandes alcaldes, que ahora ni siquiera van a estar en su lugar, no van a estar en su municipio, sino que van a estar en el municipio más grande.
van a ir quedando relegados. Cuando si tú tenés una orden, una ley de desarrollo económico local, tú vas a poder poner una serie de reglas que el alcalde deba cumplir para desarrollar cada localidad de acuerdo a sus características. Siento que es bastante importante tomar en cuenta todos esos aspectos. Ahí tocó un punto que era una de mis preguntas más claves e importantes, creo yo, que es algo que como joven me preocupa bastante, y es su opinión actualmente o qué propuestas tiene usted en el sentido de los altos costos del alquileres, el alto costo de la vivienda, en su caso sería de la libertad, y cuál cree usted que sería una buena solución para ir frenando ese crecimiento, aunque es bien difícil. Tenemos que saber de dónde viene el precio tan alto de las casas en este momento, y viene del interés de salvadoreños que viven en el extranjero o incluso de extranjeros. Eso te está elevando porque hay como una mayor interés, y además tú ves que te está elevando el precio de los alquileres, pero también está viendo que hay más construcción, que la construcción es uno de los rubros que más beneficiado se ha visto con todo este aceleramiento económico que estamos teniendo. Pero hay una población que no está, por eso te digo que es muy importante. Hay un desarrollo que está basado en el turismo, pero no son todas las zonas las que están recibiendo los beneficios. Esta parte de aquí creo que tiene mucho que ver con la falta de representatividad de cada territorio, la verdad, porque si el presidente solamente ejecuta planes, que es su trabajo, él hace bien su trabajo, él pasa preocupado por El Salvador. Nosotros no podemos decir que el presidente es un presidente ausente. Puede caerte bien o caerte mal. Hay gente a la que le cae mal y hay gente a la que lo ama, pero una persona objetiva tiene que saber que el presidente hace su trabajo. Pasa pendiente todo el tiempo, y eso todos somos testigos. Sí. Pero la labor de él es ejecutar planes, es pensar, necesitan seguridad, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, esas son las grandes necesidades. Necesitamos un desarrollo económico, tenemos olas, ok, hay olas, pero no puede estar en cada rincón sabiendo que tiene cada municipio. Para eso son los diputados. Si en mi departamento hay 15 municipios agrícolas, de los cuales por lo menos 5 tienen tienen montaña, tienen café, tienen un clima agradable, el café es muy compatible con el turismo. Tú puedes ir, tomarte un cafecito, quedarte a dormir. ¿Qué pasa si en los lugares hay tan poco desarrollo que no tienen ni siquiera una oferta para que tú te quedes a dormir? Como sucede en Jayaque. Que la gente tiene todo el interés en desarrollar Jayaque, en vivir del turismo, pero dicen, pero ¿y cómo voy a vender café si aquí todos tenemos café en el jardín? O sea, porque no están pensando en que llegue gente. No hay hoteles, no hay cafés, no hay un lugar a donde tú puedas ir. Apenas el parque, que es un parque muy bonito donde hay señoras que venden, hay pupuserías. Pupuserías, todo el comercio local. Son negocios enfocados en el comercio local, no son negocios para atraer turismo. Si tú quieres desarrollar esa zona y aprovechar la inversión que hay en turismo para que esa inversión sea beneficio para todos, tenés que pensar qué es lo que hay en cada municipio y lograrlo desarrollar. ¿Qué puede haber aquí en Santa Tecla para aprovechar la inversión y el interés que el presidente está teniendo en el turismo urbano? Nuestra ciudad, el centro de Santa Tecla, es un centro muy bonito, es un centro arquitectónicamente clásico, precioso, que siempre ha sido un gran orgullo y siempre ha sido conservado y visto como un orgullo. Puede tener exactamente la misma reforma que ha ocurrido en el centro de San Salvador, y eso nos ayudaría a nosotros como tecleños a recibir más ingresos, tener una mayor oportunidad de ingresos. Y de esta forma se podría generar, mejorar las condiciones con lo del alquiler y todo eso que estábamos platicando. Sí, porque el tema del alquiler difícilmente vas a poder ponerle un techo. Lo que puedes hacer es generar más ingresos para poder pagarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo más, porque es como lo más complicado? Definitivamente la ley de inquilinato se puede revisar. Y de hecho hay algo que ustedes tienen que saber, que muy poca gente lo conoce. La ley de inquilinato es una de esas leyes que está hecha para proteger al inquilino.
Mucha gente piensa que no, vea, que si tú vas a donde un Porque juzgado... incluso, bueno, siendo así bien franco, yo no conocía acerca de Sí esa ley. hay una ley de inquilinato Ok. y hay muchísimo que discutir, si que podemos venir a discutirla solamente para que usted esté al tanto de sus derechos conforme a lo que dice la ley de inquilinato, pero sepa que es una ley parecida o con la misma filosofía que la ley para los trabajadores. Usted puede pensar que en una relación entre trabajador y empleador la prioridad la va a tener el empleador, pero no es así. La prioridad la tiene el trabajador para esa ley. Entonces, lo mismo sucede con la ley de inquilinato. Como el que tiene menos derechos en una relación de inquilino y dueño de casa, la ley protege y equipara derechos y protege al inquilino. Ah, ok. O sea, hay muchas cosas que respecto al tema que usted podría saber, la podemos discutir, la podemos... Que se puede analizar un poquito más a fondo. Sí, sí. Para aprovechar también, conocer acerca de su pensamiento acerca del régimen de excepción, su opinión, cómo lo ve. Obviamente, como salvadoreños, la mayoría hemos visto un cambio. Yo recién... En todo el territorio sucede así. O sea, no podríamos estar hablando de desarrollar económicamente todas las zonas de la libertad si no estuviera la seguridad ya garantizada en cada rincón. Eso sería imposible. Bueno, yo ayer anduve en el Majagual. Muy tranquila, la gente muy amable, pero tú estás claro que esa era una zona donde no se podía entrar. Básicamente era peligroso entrar. Muchas áreas que yo he visitado San Diego actualmente era otro lugar que era totalmente peligroso. Hay muchas áreas que nunca pensé que visitar y sí, es una... Se siente un poco como extraño visitar lugares que no eran bien vistos o que de repente sabía alguno que sí que uno era lo visitaba, peligroso. era peligroso. Entonces, su percepción acerca del régimen de excepción y todo No, eso. yo definitivamente con el régimen de excepción siempre he estado de acuerdo. Es una medida dura, es una medida drástica, pero era la única medida que podíamos tener y tiene que mantenerse por una cuestión bien peculiar que si no comprendemos el concepto de un régimen de excepción de derechos constitucionales, no sabemos por qué está tanto tiempo y por qué tiene que seguir. No es porque la medida en sí sea la causa de los beneficios que se han visto con respecto a la seguridad. El régimen de excepción es una herramienta que sirve para exceptuar de derechos constitucionales a las personas que sean acusadas de haber pertenecido a pandilla. Había muchas cosas que no se podían hacer por la garantía de los derechos constitucionales de eso. ¿Por qué tiene que seguir? Porque nuestra Constitución dice que si usted tiene un determinado tiempo sin haber sido juzgado o sin tener sentencia, usted puede salir libre. ¿Qué era lo que pasaba? Pasaban un montón de cosas, porque los jueces dejaban ir a gran cantidad de gente más allá de los derechos constitucionales que podían tener, pero en cierta manera y en muchos de los casos los dejaban ir por esa garantía, porque había pasado el plazo y eran tantos que estaban detenidos y eran tantos que estaban esperando justicia que se caducaba el plazo y los tenían que dejar salir. Eso sucedía. Y por supuesto que volvería a suceder porque ahorita son alrededor de 75,000 detenidos los que están esperando justicia y aunque hagan juicios en grupo, no va a salir a tiempo. O sea, no es por molestar, no es porque sea bonito, no es porque el presidente, como lo plantea la oposición del presidente, es porque es necesario para que la gente siga detenida. De lo contrario, muchos de los que están detenidos, que todavía no tienen sentencia, saldrían libres. Y sería... Que sería un retroceso. Un retroceso. Nadie quiere eso. Creo que muchas personas no quieren eso, no queremos eso. En su caso, si usted, pongámosle, pasan las elecciones, gana la candidatura, ¿usted votaría por que continuara el régimen de excepción? Sí, yo sí votaría por continuar el régimen de excepción, definitivamente. Sí. Actualmente creo que es una de los temas como que la mayoría de la población busca, porque he tenido la oportunidad de platicar con muchos seguidores, incluso con personas. Yo no he estado actualmente aquí en el país, recién vengo entrando al país hace poco, y la mayoría de personas siempre me preguntaban cuando se dieron cuenta que era El Salvador, de cómo estaba la situación actualmente, y muchos pedían algo así en su país, pero es complicado, las condiciones se tienen que dar. Actualmente, nuevamente, si usted ganara las elecciones, ¿apoyaría al presidente en las decisiones que tomara acá en el país? Sí, definitivamente.
Todo con análisis, sí, con análisis, pero yo confío plenamente en que el presidente Bukele está haciendo un buen trabajo, en que va a continuar haciendo un buen trabajo y que la Asamblea Legislativa tiene que acompañar aún cuando sean de oposición. Ese concepto de que la oposición va a estorbar no tiene que ser así, es un concepto que tenemos que cambiar. La oposición puede analizar, la oposición puede señalar, pero la oposición no tiene que estorbar los planes de trabajo. Mientras tengamos una oposición que sigue pensando que su trabajo es estorbar, la oposición va a seguir siendo así de pequeña. Porque en eso de estorbarse unos con otros, caímos anteriormente y después nos dimos cuenta que la cosa tenía precio. Ya no queremos gente así, ya queremos gente que pueda trabajar con el gobierno en turno, aunque no sea de su partido. Y para mí es un compromiso trabajar con el gobierno que los salvadoreños decidan. Definitivamente no es un compromiso de ahora, es un compromiso que yo ya traía, como te lo estaba diciendo. O sea, cuando yo fui diputada en el 2018, yo lo dije claramente, yo voy a votar por cualquier iniciativa que venga de otro partido, aunque no sea de mi mismo partido. Si beneficia a los salvadoreños, yo lo voy a votar. Y yo eso hice, pero en aquel momento mi partido me escuchó decirlo en campaña y creyó que era mentira. Cuando lo hizo, se enojaron. Ahora fue que tomaron la decisión de dejarme fuera de la elección pasada. Ahora en este nuevo partido yo me he asegurado de que ellos respeten mi manera de pensar, aun cuando esté a favor o si estoy en contra, pero que ellos me respeten. Esa era una de las dudas que tenía más grandes, y ya hablando de un fondo más personal quizás, ¿cómo toma Felisa directamente o recibe de que no va a poder reelegirse en su momento? Algo que ya venía ventilándose, porque me iniciaron un proceso interno que nada tenía que ver con mi votación, que tenía más que ver con problemas que yo ya tenía internamente con Arena, y evidentemente con todo lo que se dio ya una vez el presidente Bukele queda electo, era obvio pensar que no iba a ser así, porque iban a detenerlo, iban a retrasar la justicia, nunca lo contestaron. Eso continúa sin contestar, imagínate. Y mientras uno tenga procesos abiertos, no podés optar a una candidatura. Yo tenía proceso abierto en Arena. Y como si uno va por un partido político, no puede pasarse a otro. Aunque tú renuncies, tú no podés pasarte a otro partido. Tienen que expulsarte. Ellos nunca me expulsaron. Ah, ok. Entonces, en su momento, le abren este proceso y todo eso. ¿Usted sabía que ya no iba a poder participar? ¿Pensó en ese momento ya no seguir en la política? Sí, o sea, siempre fue una posibilidad ya no seguir, ya no reelegirme, porque era de esperarse. Acuérdate que en aquel momento entre Arena y el FMLN tenían todo el poder para obstruir la justicia y para simplemente no dejarte participar si no querían. Y así lo hicieron, era lo de esperarse. Pero en algún momento yo puse los recursos y era imposible. Si ellos no me expulsaban... Se negaron completamente. Básicamente la ley está hecha para que el partido tenga la sartén por el mango en ese sentido. Okay. Eso no lo conocía. Y me imagino que haber sido un poco frustrante también para usted. Claro, por supuesto. Y cómo peleas con un monstruo, era imposible. Es una persona contra un partido completo. Y además unido con el otro, unido con el FMLN, que tienen sus magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, que jamás en la vida iban a permitir que me dieran una candidatura. Y más por la voz, porque sí, yo recuerdo bastante que era uno de los constantes que usted mencionaba, de que trataba de tomar decisiones aparte de lo que el mismo partido tomaba, o sea, no votar en bloque o no hacer lo que el partido quería, sino que analizar las propuestas, que es lo que yo recuerdo bastante, y que era uno de los problemas que tenía con el mismo partido. Me platicaba, y que creo que nos saltamos ahí porque se puso muy buena la plática acerca de lo demás, que tiene lo de arquitectura, es diseñadora y todo esto. Entonces, ¿cómo o en qué momento toma la decisión ya de saltar a la política? No, eso pasa mucho tiempo. La parte de la política siempre ha sido una constante en mi familia. Todos hemos sido políticos. Fuera de lo que uno haga de su día a día, todos hemos sido políticos en mi casa. Acordate, bueno, yo soy la menor de 3 hermanos. Mis hermanos son muchísimo mayores que yo.
Ellos vivieron en sí el conflicto de la guerra. Ah, ok. Y mis papás fueron fundadores de Arena, completamente. Entonces yo me acostumbré, en mi casa analizaban el análisis político, la Ya situación venía desde política, pequeña. era algo que yo constantemente oía, o sea, el Ajá. analizar, el ver las plenarias, ver las decisiones, los discursos de los presidentes, eso ya era del día a día mío, o sea, no es algo raro, no era algo ajeno. Ajá. No, yo me involucré en política desde muy jovencita, estuve en el sector juventud de Arena, trabajé en Chalatenango, en La Libertad, o sea, ya era como parte de mi formación, una formación política. ¿Y en qué momento toma el salto de decir voy a...? Ya estando dentro de la juventud, había como una rebeldía de tomarse el partido, de tomarse Arena por todos los jóvenes y que se vayan todos los que ya están. Como para renovar la política. Y nos decían que se iban a renovar y no, o sea, mentira. Ajá. Entonces, y entonces impulsábamos, por ejemplo, las elecciones internas y por en fin, el sector juventud del mismo partido. No, hicimos las internas de Arena fueron antes de que la ley exigiera internas. Ajá. Porque nosotros peleábamos y que internas y que dejen la cabida y que dejen entrar a jóvenes. Entonces era como parte de ese movimiento rebelde dentro de Arena, que era el partido donde pues yo crecí. Cuando yo llego ahí, ya empiezan a hablarse de, ok, candidaturas y vamos a lograr renovar, que nunca lo hicieron, pero uno tenía la esperancita de poder lograr hacer ese cambio. Entonces, y así logramos inscribirnos un montón de gente que... En su momento usted pensó, bueno, corre con la elección y todo, pensó que iba a... Obviamente uno espera el mejor escenario en lo que iba a concursar en las elecciones, pero pensó usted quedar como candidata. Es que fue todo un camino, la verdad, es todo un desarrollo político. La parte política creo que es una parte en la que yo me he desarrollado muchísimo y he aprendido muchísimo. Cuando yo al principio llegué a la juventud, yo me dediqué a organizar directivas, lo cual ahora me está ayudando muchísimo porque yo puedo andar por cualquier municipio, agarro el carro y yo me voy y yo llego. ¿Es bien de arranque? Sí, totalmente. Bueno, eso también tiene que ver con mi parte familiar porque, como te decía, mi papá tenía terrenos que íbamos a visitar, que fincas lejísimos, que calle de tierra, que pickups, que caballos, que materiales de construcción para construir una casa, sabrá Dios en qué cumbre. Entonces, mi papá era así, inventaba. Sé que viene de familia eso. Ajá. Entonces, agarrar el carro para irme y visitar un municipio no es ajeno aislado, no es ajeno, ni es raro, ni es... fue algo que yo apliqué políticamente desde hace mucho. Lo aprendí de organización política. Después que me involucré en una candidatura, la primera vez que yo concursé, que eran las primeras internas, obviamente uno casi que jugando, casi que, bueno, hay que inscribirse porque pues no vamos a haber estado peleando y no nos vamos a inscribir, inscribámonos. Y quedé en el 5º lugar. Okay. Eran 6 para propietaria, pero en eso unos suplentes dijeron que iban a correr ellos y ellos tenían prioridad sobre los candidatos que quedaran electos en internas, que hoy, por cierto, es delito. Hoy la prioridad lo tiene el que gana. El que gana las internas. El que gana en interna. En aquel momento no, en aquel momento como eran las reglas puestas por ellos mismos. Por ellos mismos. Entonces yo fui, como me quitaron la casilla que yo me había ganado ya de propietaria, Dios sabe por qué, posiblemente estaba muy joven y me pusieron de suplente. Yo fui suplente un periodo, fui suplente de Juan Valiente y después en el siguiente periodo ahí sí ya fui propietaria. Ya fue propietaria, ya le tocó. Pero me platicaba de que su hermano le decía de que para qué iba a correr. ¿Para qué? ¿Y por qué se dije en eso? ¿Y qué le dijo su familia cuando optó por la candidatura? Obviamente no es una decisión fácil. Para la familia no es algo sencillo. Y más que se expone a un foco grandísimo sobre su persona. Sí, y al ver todo el estrés, quieras o no, la situación política es atípica. Hay un pleito, hay un constante sobresalto, esa es la palabra. No es una vida tranquila,
serena, sino que hay sobresaltos siempre. Y es, me imagino que, bueno, lo platicábamos previo ahí con un amigo, de que el estrés que se maneja dentro de la política es mucho más grande todavía. Es un estrés diferente que tenés que aprender a manejarlo, si no, de verdad que te termina afectando los nervios, vea. Pero no es que les guste, pero al final de cuentas saben que yo me he desarrollado mucho en esto, que a mí me gusta, que quizás negarme la oportunidad de estar ahí sería pensar en que se encargue otro, que es lo que a mí no me convence. ¿Vea? Cuando vos decís que se encargue otro, no lo voy a hacer yo porque estoy como en mi casa, yo siento que no tenés como mucho derecho de criticar. Es como la gente que no va a votar. O sea, si no vas a votar, ¿cómo vas a estar criticando? Mejor anda a votar, informate quiénes son las mejores opciones que te van a salir en la papeleta. O que te representan, sobre todo. O sea, de esa papeleta, de ese papel lleno de caras que te va a salir el día de la elección, ¿quiénes son las mejores opciones para representar? Y eso solo lo puedes hacer oyendo, analizando, viendo entrevistas. Si no ha ido a entrevistas, si no se ha acercado, si no te platica, si no te dice qué quiere, es porque no sabe qué quiere llegar a hacer y solo quiere llegar a beneficiarse. ¿Qué es lo que toda la gente dice? ¿Ustedes solo quieren ir a beneficiar? Pues sí, porque van, se sientan y aprueban lo que otro dice o estorban lo que otro dice, pero eso no es el trabajo de un diputado. Un diputado tiene el trabajo de representar a la gente. Al país, sobre todo. Dentro de su inicio en la política fue una diputada bien mediática, afuera de lo que es política, sino que, por decirlo así, yo si busco en internet, pongo Felisa Cristales y salen muchas noticias relacionadas, porque era una diputada joven, está llamando mucho la atención. ¿Cómo vive ese papel luego de estar en un proceso interno en Arena y pasar al foco público? ¿Cómo lo vive Feliz? Pues parte de la política es que te tenés que adaptar al momento. Si tu decisión te ¿Fue fácil, fue difícil? Creo que ya venía yo de una experiencia que me permitía adaptarme a que el momento era duro, porque sí, el momento era duro, pero la oportunidad de estar ahí, de haber aprendido, de haber sido parte de un proceso de cambio del país y haber tomado las decisiones correctas. Sabes, cuando tú tenés un camino en la política diciendo esto está mal hecho, esto lo están haciendo mal, esto no está bien, esto no sirve lo que está haciendo, quítese, no se aferre, ya usted ya está mayor, ya. O sea, que era mi trabajo, que era lo que yo hacía, que era lo que yo peleaba en Arena, que cambiaran. Y de repente pasa que ese cambio, como se resistieron a hacer ese cambio, como nunca llegó ese cambio llegó a la fuerza. No que les haya gustado, sino que ni modo. El cambio llegó. Y no se lo esperaban. Y no se lo esperaban. Jamás se esperaron ese resultado. Nunca. Entonces, haber estado ahí, haber tomado la decisión correcta, haber tenido la intuición de saber que ese era el cambio que estábamos buscando todos, que la gente con la que yo estaba no lo había permitido, no me lo había permitido a mí, no se lo había permitido a nadie, y que era momento de permitir que ese cambio llegara, ¿sabes? Por lo que yo tanto había estado desde peleando. la base, porque me comentaba de que incluso en las internas de joven decía de renovar la política, de cambiar todo eso, entonces al final se terminó dando. Sí, al final por otro lado, porque ellos no permitieron, pero se terminó dando. Actualmente, ¿cuáles siente que son las mayores dificultades en la política actual? A ver, definitivamente el camino que se viene incluso para el presidente no es fácil porque es una continuación. Ya el camino está libre, ya los pandilleros pues ya no están en la calle, todos tenemos la expectativa que van a seguir presos y que van a seguir, la seguridad va a continuar. Yo creo que yo no soy la única salvadoreña que se siente aliviada con que el tema de las pandillas haya terminado. Yo sé que hay muchísima gente que quizás no te lo dice, que quizás en otros partidos, que quizás gente que no esperes que esté del lado del presidente, pero lo está y que sabe que ha hecho un buen trabajo y que no piensa cambiar de presidente. Yo soy yo definitivamente voy a votar por Nayib Bukele porque creo que el trabajo que él está haciendo tiene que continuar. Tiene que haber una continuidad. No se puede detener lo que está bien.
Sin embargo, es un camino difícil, el desarrollo económico que viene es un camino que se necesita de muchas personas actuando y de muchas personas representando para que toda la gente esté integrada. Y sin duda van a haber grandes cambios en el siguiente quinquenio. No va a ser el mismo El Salvador al final de este quinquenio, como tampoco lo hemos sido 5 años atrás. 5 años atrás. Ha cambiado mucho el país y lo mismo va a pasar de aquí para allá. Pero tenemos que tener claras las condiciones en las que queremos desarrollarnos y en las que queremos que nuestra gente se desarrolle. Que la gente se incluya, que la gente sienta ese beneficio, que la gente sienta que aquí hay prosperidad. Me explico, que ese es al final de cuentas el objetivo. Ese es uno de los principales retos. Otra dificultad que yo le veo a la política es que no se está creando una cultura de análisis, sino una cultura de, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Solo aceptar. Y eso es una cultura. Puede estar bien solo aceptar, podemos tener mucha confianza en el presidente Bukele, pero no es una cosa que tiene que ser eterna. ¿Me explico? Si tú perdés la capacidad de analizar, el día de mañana va a venir otro porque no es eterno y tú vas a estar igual diciendo que sí a todo. Y es complicado y es lo que muchas personas actualmente, bueno, como joven, y yo hablo como mi persona, creo que nos interesa si vamos a elegir a una persona o vamos a votar por alguien, siempre hay que busque el beneficio de las personas más que un partido, por decirlo así, sino que como la población en general, que es lo que al final ustedes son los que nos representan y es lo que siempre buscamos en los demás. Y sí tenemos que tener claro, porque cuando uno dice son los que representan al país, son los que representan al pueblo, se oye como una situación bien tácita, bien surreal, ¿verdad? Que vamos a representar a todos. La representación de un diputado es así, es real y es verdadera, pero sucede en tu colonia, en mi colonia, el diputado que es vecino o que vive en tu mismo departamento, que sabe de tu departamento, que sabe de tu municipio. O sea, hacer real esa representación es saber si lo que los diputados proponen está de acuerdo a tu beneficio local, a tu metro cuadrado. Porque el que propone cosas de país es el ejecutivo. El que propone cosas tuyas, cercanas a ti, cosas que te benefician a ti, es el diputado. Un ejemplo, si usted es un adulto mayor, el diputado es el responsable de decirle, y necesitamos una ley. El diputado es el responsable de escucharlo, de que usted llegue, de que llegue una mesa de personas adultas mayores y presenten una propuesta. Así se hace. Esa es la representatividad. Es conocer a la gente, es acercarse, es preguntarle a los sectores económicos que mueven los distintos municipios, que varían mucho de un municipio a otro. Eso es la función de un diputado. El diputado, el que representa las necesidades de los salvadoreños. Y ya para finalizar y no quitarle mucho tiempo, bajo su perspectiva, ¿siente que va a estar un poco más complicadas estas elecciones debido a lo de los distritos y todo eso? ¿O? Hay muchas oportunidades y hay, digamos, retos. El reto es que son menos diputados y que se necesitan más votos para entrar porque son menos y porque ya no hay residuo local, lo cual es perfecto que no hayan residuos. Antes había gente que no tenía los números para ser diputados, pero eran diputados. Yo tenía un colega, yo no voy a decir el nombre. Pero el residuo... Pero creo que ya todos nos lo imaginamos. Voy a explicar lo que es el residuo. Okay. El residuo es un número de votos. Usted saca, supongamos que en una elección en un departamento entran 3 diputados y cada uno necesita, por poner un número pequeño, 10,000 votos por entrar y cada uno sacó 14, otro sacó 16 y otro sacó 18. Esa colita de números que sobró, antes la comparaban entre las demás colitas que sobraban en los demás partidos y el que más tenía entraba por residuo. ¿Ya? Era como la suma de las colitas. La suma de lo que iba quedando. Ajá. Eso es cuando esta persona llega. Era en broma, pero era en serio. Ajá. Cuando esta persona decía, yo no estoy de acuerdo con eso, tú entraste por nosotros. O sea, tú entraste por la colita que yo te dejé. Ajá. Así que no estés opinando. O sea, el residuo realmente era algo que no debía ser porque no era gente que fuese tan legítimo. O que la población hubiese votado directamente por esa persona. Entonces, ahora es más legítimo, lo cual es un reto porque se necesitan más votos, pero también está la oportunidad
de que no tenemos gente propositiva y que esté pensando en solucionar los problemas de los salvadoreños de la libertad. En mi caso, sí le he dedicado tiempo a conocerlos, a analizarlos y a transformarlos en propuestas de desarrollo económico. Y sobre todo que ya tiene la experiencia de haber estado y creo que muchas personas ya la conocimos dentro de la Asamblea Legislativa y esperamos tenerla nuevamente en la Asamblea. Ay, muchísimas gracias. ¿Algo más que le gustaría agregar? Nada más recordarles, el voto en esta ocasión es por cara, tiene que ser solamente la cara, la bandera no se toca porque cuando se toca una cara y otra bandera se anula. Su voto puede, si usted me quiere favorecer con el voto, marque la casilla 1 debajo de la bandera del PCN y pues me llamo Felisa Cristales y soy representante del Departamento de la Libertad. Y sobre todo también, si le gustaría dejar algún mensaje, porque esa entrevista normalmente el podcast en YouTube lo ve más hermano lejano, mucho más hermano lejano. Entonces, si quieres algún mensaje para ellos. Muy importante, las personas que viven afuera no van a tener la papeleta del Departamento de la Libertad. Esa es una confusión que me han escrito mucho. Okay. Y me dicen, ¿por qué no me aparece usted en la papeleta? Eso no lo sabía yo. No, es que si usted tiene una dirección de Estados Unidos, eso te va a salir, o sea, si tú tenés una dirección de Estados Unidos, la papeleta que le asignaron a las direcciones de Estados Unidos es la misma papeleta de San Salvador. Ok. Eso no lo sabía y es algo que estoy descubriendo ahora. Pero igual, si usted es hermano lejano y está viendo la entrevista, puede recomendársela a alguien que vive en la libertad. Sí, claro. Si sus familiares y son de la ya libertad. con eso me ayuda bastante. Y usted le dice, mire, me parece esta diputada, le recomienda esta entrevista para que sepan qué es lo que yo quiero hacer por mi departamento y que voten por mí. Y conozcan más de Felisa. Así es. Bueno, nuevamente gracias por el tiempo, gracias por el espacio también al equipo de Felisa, que al final se logró concretar esta pequeña entrevista. Siento que es muy importante conocer a las personas que nos van a representar como salvadoreños, conocer sus propuestas, saber de su opinión, también romper un poquito esa parte de político a una persona, a un salvadoreño común que está enfocado en mejorar el país sobre todo y tomar decisiones acorde a lo que las personas necesitan. Gracias nuevamente por el tiempo. Okay, gracias a ti, gracias a ustedes por permanecer viéndonos. Así que nos vamos despidiendo. Recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Comenten a quién más les gustaría que invitáramos y lo vamos a estar leyendo en los comentarios. Las redes sociales de Felisa también, para que la vayan a seguir, están acá abajo por si quieren estar pendientes de toda la campaña, que siento que va a ser una campaña muy entretenida, va a ser muy... es importante que ustedes se informen acerca de quiénes son los candidatos, por quién pueden votar, las propuestas que tienen, porque estas elecciones van a ser muy importantes para el rumbo del país y hacia dónde va y hacia dónde vamos todos. Hoy sí nos despedimos. Bye.